Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien. Bueno, esperamos, todavía faltan unos minutos para que podamos empezar. Les pido, bueno, que se vayan conectando unas cuantas personas más y ya vamos arrancando, ¿no? Lo primero que vamos a hacer va a ser explicar más o menos cada una de las respuestas, porque creo que es necesario también que tengan conocimiento, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del examen y acerca de cómo se ha evaluado y se ha calificado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, hay que también hablar un poco acerca de lo que va a seguir siendo la materia de ahora en adelante, porque ya vamos a entrar en una parte un poco práctica, ¿no? Entonces también necesitamos abordar ese tema, por un lado, ¿no? Y por otro lado, tenemos el tema bueno, continuar con un poco con el avance. Entiendo que muchos están con examen. No sé si tienen examen después de esta materia o con esto ya culminó el día de hoy sus clases. Buenas noches, Inge. Sí, tenemos examen de comercio internacional después de su clase. Ok, entonces, bueno, vamos a tratar de tal vez dar un poquito más de espacio para que puedan estudiar o repasar o algo antes de su examen. Y bueno, ¿no? Entonces, daremos unos minutitos más, todavía somos 18 personas. Que se vayan conectando, somos casi 48, ¿no? Y de las 48 ahorita falta todavía un grupo, entonces unos 5 minutitos más y arrancamos, por favor.
Bien, ahora sí, creo que estamos en una buena cantidad. Ya yo creo que ya podemos ir arrancando. Pueden tener un poquito más de espacio para poder trabajar el tema de su examen, ¿no? Que tienen después de esta materia. A ver, hablaremos un poco acerca de lo que era el examen. Así que es la parte tal vez que me interesa un poquito aclarar. A ver, bueno, ¿por dónde empezamos? Es la pregunta, ¿no? Ahorita había algunos temas, ¿no? Que tal vez algunas personas, bueno, hay que ser críticos de buena manera, ¿no? No es con ánimo de llamar la atención a nadie tampoco y bueno, ¿no? Eh, yo sé que la modalidad del examen ha sido bastante diferente tal vez a la que estaban acostumbrados o a la que pensaban que se iba a realizar, ¿no? Eso era lógico. Y eso también es porque obviamente, bueno, ¿no? La actividad dentro del aula se nota, ¿no? Se nota cuando hay gente activa, entonces, bueno, es una manera de como que limitar un poco ese tema del examen fácil para gente que no atiende o no aprende, básicamente, ¿no? No eran preguntas difíciles, eran preguntas sumamente sencillas, por lo cual 3 minutos era suficiente, incluso había un minuto extra y para poder realizar. Y yo sé que a algunas personas tal vez no les alcanzó el tiempo porque en las respuestas me he dado cuenta, ¿no? Había gente que entra a probar suerte, ¿no? Como que, por ejemplo, ¿no? La pregunta número 6, ¿cuáles son las principales metas de la investigación cuantitativa? Y me ponen realizar encuestas y preguntar a la gente y hacer un estudio. O sea, cero, pues, cero a la izquierda, ¿no ve? No tienen sentido, ¿no? Entonces, en algunos casos, obviamente había gente que entraba a probar suerte, ¿no? Había decir, bueno, más o menos cómo será el examen, si será falso, verdadero, selección múltiple, pum, 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 y aprobar por pura suerte, ¿no? Pero también había gente que ha estudiado, ¿no? Había gente que ha estudiado, obviamente que ha respondido bien, en algunos casos no, tampoco no ha sido muy exigente con las respuestas. Por ejemplo, justamente hablando de este tema de digamos, de qué es la investigación cuantitativa, había algunos, no voy a mencionar, pero sí sé los nombres, obviamente, que digamos han sacado la definición de Google que les ha salido como el primer resultado, ¿no? En el navegador, que es un análisis matemático y ta, 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 y ta, ta, y ta, 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 ¿no? Cosa que tal vez no hemos hablado dentro de la materia. Pero bueno, de hecho ya por lo menos se han dado la molestia de por lo menos buscar y si, bueno, si les tocó esa pregunta, bueno, y la encontraron ya, la podemos validar, ¿no? En algunos casos la han copiado tal y como es, ni siquiera se han dado la molestia de quitarles las comillas de texto, ¿no? Cuando copias. En algunos casos por lo menos lo han copiado de una manera más, o sea, más ética, cambiando un poco las palabras y todo, ¿no? Pero bueno, eso también lo he validado, ¿no? En cierto grado también tiene algo, ¿no? De cierto. Y bueno, ¿no? Hablando un poco, las notas ya las he calificado, ya están de igual manera, por favor, en la plataforma, se pueden cerciorar. Y bueno, he tratado de considerar algunas personas, algunos trabajos y todo, que tal vez han hecho algún, no sé, obviamente no es por la misma nota, por menos nota y también a modo de colaborarles, de ayudarles. No sé que no todos, pero hay un cierto grupo selecto más o menos que tiene notas bajas, ¿no? Entonces bueno, hay que tratar de apoyarles, ¿no? Pero tampoco no puedes estar toda la vida apoyando, hay que buscar que también salgan de esa situación, ¿no? Entonces, bueno, la recomendación para el siguiente, tratemos un poquito de estar más activos dentro de la clase. No era necesario, si gustan estudiar, era más el tema de estar en clases y observar y todo, ¿no? Por ejemplo, empezaremos por la pregunta 1. Lo vamos a ir haciendo así rapidísimo, ¿no? Eh, Brinda un ejemplo acerca de una escala de medición de tipo ordinal. ¿Qué habíamos dicho? Las preguntas de tipo ordinal, en este caso, son aquellas que llevan un orden asociado en la respuesta. Como por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de satisfacción en el examen?
¿no? Del 1 al 5. Cuando 1 es muy malo, digamos 2 es malo, 3 indiferente, 4 bueno, 5 muy bueno, ¿no? Eso es un tipo de escala ordinal porque está ordenado, ¿no? Hay un orden que se está manteniendo. Solamente era poner eso, ¿no? Algunos han puesto, ¿cuál es su satisfacción del 1 al 5? Igual es hecho valer, ¿no? O sea, porque tal vez por motivo de tiempo o algo, pero es hecho valer, ¿no? La pregunta número 2, mencione los dos tipos de observación que se tiene y explique una de ellas. Observación, en este caso, directa e indirecta, otro lo maneja como observación estructurada, no estructurada, que se maneja, han explicado que la directa, no sé, por ejemplo, la directa es la que cuando el observado sabe que lo estamos investigando, otros han colocado que la indirecta es cuando el observado no sabe que se le está haciendo una prueba. Entonces, igual, así de sencillo, esa era la respuesta, ¿no? Mencione los 6 errores de medición. De estos 6 errores de medición, nosotros hemos hablado bastante, ¿no? Justamente hablábamos de cómo se llega a medir el tema de los errores. Ahora, a esto hay un error asociado, ¿no? Tenemos errores asociados. Estos errores asociados se representan primero si quieren, podemos ir y hablar esto un poco por categorías, tal vez, ¿no? Hay errores, en este caso, si queremos hacer un poquito más completo, hay errores asociados al tema del muestreo, de investigador y demás, ¿no? En este caso, nosotros estamos hablando de los errores de medición. ¿Ha habido alguna persona que justo cuando hablamos de los errores, eh, de lo que se puso a hablar, y no sé si esto ha sido algo común, por favor, esto y si yo les pido sacar, o bueno, por lo menos despejar la duda, porque en algunos casos me han hablado de errores de pruebas de muestreo y bueno, voy a decir que fuera un caso, ¿no? Pero se me ha hecho muy raro que eso mismo se represente, ¿no? En el tema de unas 3 personas, ¿no? Obviamente la idea era aquí que no copien, pero se me hizo algo raro, ¿no? Algo poco rarito el tema de que, pese que estaba mal, ¿no? Pese a que estaba mal, tengan las mismas respuestas, ¿no? Eso es lo que generaba un poco de duda. Y bien, un momento, por favor. Bien, perdón. Ahora me pueden escuchar, por favor. Sí, Sí, van a disculpar, justo estaba hablando con el ingeniero Mérida. Me confirmó ya
las empresas con las cuales vamos a trabajar, ¿ya? Bueno, tal vez solo se ha podido llegar a 5, eso ya vamos a hablar un poco de coordinar, son muchas, bueno, tal vez vamos a necesitar, creo que tenemos 9 grupos, si no estoy mal, sí que vamos a necesitar 4 empresas tal vez que salgan de acá, ¿no? Dentro de la materia. Y si no se puede, bueno, tratamos de conseguir alguna otra empresa ahí por ahí que tengamos alguna amistad y entonces no va a haber mayor inconveniente, ¿no? Bien, estamos hablando un poco acerca de los errores, ¿no? Ya hablábamos acerca de los 3 tipos de errores, ¿no? Primero tenemos los errores de muestreo, ¿no? Que es cuando nosotros nos equivocamos dentro de la selección de la muestra y algunos cálculos. Errores que no son de muestreo, que en este caso pueden ser errores del investigador, en este caso del encuestador, del encuestado, ¿no? En algunos casos, que igual más que todo se los asocia al investigador en este caso, ¿no? Y los errores de medición y diseño, que es justamente la parte de la pregunta, porque tenemos muchos 6 tipos de errores, pues se los puse hasta con un número para que se puedan ubicar. Error de formación de constructos, que era lo primero, ¿no? Equivocarse al formar los constructos. Los errores de escala de medición, que hicimos esto la última clase antes del examen, ¿no? Cuando dijimos si es conveniente, por ejemplo, de colocar sí, no, tal vez, o sea, si eso realmente permite hacer una buena medición o no, que decíamos que no, ¿no? ¿Verdad? Entonces, luego tenemos errores de instrumentos de encuesta, ¿no? Cuando utilizamos encuestas y tal vez el, el tema del uso de la encuesta es indebido, ¿no? Tal vez deberíamos utilizar otra herramienta justamente para recolectar esa información. Error de análisis de datos, ¿no? El error de análisis de datos es cuando nosotros estamos haciendo ya la tabulación y su respectivo análisis y vemos que realmente todo está mal, ¿no? Entonces es otro tipo de error, ¿no? Error de mala interpretación, cuando vemos gráficas y decimos, no sé, veo una gráfica de torta, por ejemplo, y lo que se tiene como resultado es, digamos, 80% son varones, 20% son mujeres, y yo interpreto lo mismo que la gráfica, ¿no? Eso está mal. Entonces hay ese tipo de errores, ¿no? Y también el error del entrevistador, porque puede que no guíe bien el desarrollo de la entrevista o la encuesta, ¿no? Entonces, esos son los 6 tipos de errores, ¿no? En este caso, lo único que acá se les pedía era, bueno, que mencionen que puedan explicar uno. En algunos casos no han explicado ni uno, y igual se valida, ¿no? No ha habido ningún inconveniente. Luego, otra de las preguntas que tal vez ha causado, se puede decir, algún inconveniente, justamente ha sido este tema del constructo y el tema del constructo y variable. Yo no me acuerdo, a ver, dígame si me estoy equivocando. En algún momento, si yo les he dicho que el constructo es la propiedad de una persona, hemos hablado algo de eso, no sé si se acuerdan. Ok, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay bastantes personas que me han respondido que eran la propiedad de una persona, ¿no? Entonces, tal vez se han sacado mal de Google, han debido sacar como construcción o han sacado algo. Y lo raro ha sido que muchas personas han respondido eso, ¿no? ¿Eso qué significa? Que había muchas personas que no han estado atentas a las clases, ¿no? Entonces, y esto se los anuncié con anticipación. Esto les voy a preguntarles, ¿no? Entonces, ¿qué es una variable? Es un atributo que es medible y observable a simple vista, ¿no? Hemos dicho eso. ¿Y qué es un constructo? Muchas veces la combinación de 2 o más variables para la conformación de una variable hipotética, ¿no? En este caso, que forma un conjunto de respuestas o conductas, ¿no? Muchas veces, entonces, si quieren, es la asociación de 2 o más variables que forman una variable hipotética en la cual nosotros formulamos una posible respuesta, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. También hablábamos, y no les pregunté esto, pero los constructos ayudan a la creación de las preguntas de investigación. Las variables ayudan a la construcción de las preguntas de cuestionario. Ojo con eso también. Entonces, bueno, esa era la respuesta, ¿no?
¿Qué es la investigación cuantitativa? ¿No? La mayoría sacaba eso acerca de las diapositivas, creo, ¿no? Donde decía que es el diseño de encuestas en las cuales se hace uso de preguntas formales uniformadas, con respuestas predeterminadas, así. Otros me han colocado la definición de Internet de San Google y de igual manera también lo he validado, ¿no? Luego, ¿cuáles son las principales metas de la investigación cuantitativa? ¿No? Los que han podido ver por lo menos las diapositivas, estaba en la primera diapositiva de la plataforma. Era el tema de hacer predicciones, profundizar el conocimiento, validar las relaciones y someter a prueba las hipótesis, ¿no? Eran las cuatro principales metas que se tienen en la investigación. Luego, en las siete, explicar el tema de la película El Experimento. Aquí sí no les puedo creer de verdad que haya habido gente que haya querido sobreestimar, ¿no? O subestimar, en este caso sería subestimar el tema de la lectura, oye. Eh, no les voy a decir obviamente quién es, pero sí, la persona obviamente se ubica. Eh, la película El Experimento es una película donde se realizan experimentos. O sea, esa era la respuesta. Suena medio como que estoy yendo a pescar pescado, ¿no ve? Entonces, aunque no crean ese tipo de respuestas, había, ¿no? Entonces, eso no es explicar, o sea, había gente que me colocaba, era un experimento social en el cual se dio roles de prisioneros y de guardias, y yo estaba feliz con eso, ¿no? Pues con eso puedo, por lo menos puedo entender que sí han visto algo de la película o por lo menos han entendido o han comprendido después, ¿no? Pero el otro era como que una respuesta muy, muy aparte. La pregunta 8, ¿no? Este tema de si una muestra es considerada pequeña, y se los puse por eso entre comillas, a partir de 200 unidades o inferior a este número dentro de una investigación. Habíamos hablado que una muestra, ¿no? Por lo regular, dentro de un espacio de curva normal, ¿no? Tenemos que se puede considerar 45 elementos de análisis, ¿no? En este caso 45 personas, si quieren, ¿no? A eso se lo puede considerar como una muestra pequeña, ¿no? Donde por lo general esta muestra pequeña oscila entre 30 a 45. 30, ¿por qué? Porque es el mínimo aceptable, ¿no? Dentro de una curva normal de distribución y que es la que se utiliza para, justamente para las pruebas rápidas, ¿no? Y obviamente esto se puede extender hasta 45, teniendo en cuenta, digamos, de que hace una similitud ya a una curva normal, ¿no? Entonces, acá la respuesta era esa, ¿no? Había sí personas que han colocado que no, una muestra pequeña es considerada de 30 a 45 o de 30 a más, entonces yo con esto estoy feliz, ¿no? Pero ha habido obviamente algunos que me han puesto que 200 era un número bueno y que la población, otros me han colocado, depende a la población, si se está estudiando en una ciudad o un país, o sea, me han salido por la tangente, ¿no? Y bueno, ¿no? Luego, ¿qué diferencia existe entre la validez interna y externa? Esto también hemos hablado justo después de la película, ¿no? Todo experimento causal tiene dos etapas. Una validez interna, que es la primera etapa de medir los resultados y decir si están bien o no están mal, ¿no? Es como que decir, yo tenía el objetivo de medir tal cosa, ¿no? Tal punto A. En la validez interna voy a ver si se han medido esos parámetros o no. Y si realmente veo que todo está en orden, que nada se ha salido fuera de lo programado, yo podré dar una validez externa, ¿no? Es como si quieren, antes de sacar un labial, para las mujeres más que todo, comprenden, primero se hace prueba con animales, ¿no? Para ver si hay alguna reacción en piel, en el tema
de si causan irritaciones o efectos secundarios, ¿no? Después de eso, si es que pasan las ciertas pruebas, ya se hacen diferentes pruebas con humanos, ¿no? Entonces pasa una etapa de validez, ¿no? Lo mismo que pasa con el coronavirus, ¿no? Las pruebas que se han ido haciendo con las vacunas. ¿Y luego qué tipos de cuestionarios existen, ¿no? Señale cuál es el más recomendable. El que es más recomendable es lógicamente el presencial, ¿no? Que nosotros decíamos el personal, ¿no? Tenemos tipos de cuestionarios que personales, llamada, por correo o en línea, ¿no? Esos cuatro que eran. El más recomendable siempre va a ser el personal, ¿no? Pero ha habido algunos ¿qué tipos de cuestionarios existen? Con preguntas y me ponen así, ¿no? Con preguntas y ahí, ¿le gusta comer? Sí, no. ¿Usted come? Sí, o sea, me han dado otro tipo de respuesta, me han dado un cuestionario en sí, cuando no les he pedido eso, ¿no? O sea, o alguno que otro ha colocado los cuestionarios abiertos, los cuestionarios cerrados y los cuestionarios semiabiertos, ¿no? Tampoco, ¿no? Ahí estamos confundiendo el tipo de, si quieren, el tipo de respuesta que se puede manejar en una pregunta, ¿no? No es un cuestionario en sí. Y bien, o sea, en sí eso era la prueba, no estaba tan compleja como tal vez algunos pensaban, pero sí era necesario tal vez el tema de la retroalimentación. Y obviamente se echan las consideraciones de acuerdo al tiempo, ¿no? Algunas personas que mencionaba, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Comentarios, dudas, consultas. Bien. Bueno, entonces, en sí, bueno, solamente recomendación. Algunos, bueno, ahora sí les va a tocar a algunos sí estudiar, ¿no? Algunos, no estoy hablando por todos, ¿no? Sí va a haber algunos que les va a tocar estudiar, porque es la nota que ustedes se la han puesto, ¿no? Yo solamente transcribo números acá. Entonces, bueno, recomendación nomás, participar, hagan sus trabajos, tareas, eh, no sean conformistas, o sea, en pocas palabras, ¿no? Pero vamos a ir trabajando un poquito, vamos a ir dando actividades para que puedan ganar. Es que el problema es ese, por ejemplo, les explico. Eh, les he dado el caso Nike para que recuperen la nota, ¿no? Vean la nota de su examen y luego recién me dicen, Lice, ¿será que puedo hacer el caso Nike? O sea, si ya más antes se los había dado, ¿no? O sea, y luego, y también si puedo presentar el de cuestionario y también puedo presentar el otro, o sea, eh, no se acostumbran mucho a eso, ¿no? O sea, es como, me fue mal, entonces ahora recién necesito ayuda, ¿no? Entonces, por esta ocasión lo hemos hecho, ¿no? Pero para la siguiente tal vez creo que no va a ser necesario, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Hay también un tema creo que de responsabilidad de cada uno, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por otro lado, ahí se entiende también es la universidad, pero ya como que desde sexto semestre ya le empiezan a tomar un poquito en serio su carrera, ¿no? Hasta cuarto es como que nos hemos adecuado, ambiente. A partir de sexto como que ya empieza a formar un poco más con enfoque a la carrera y todo, ¿no? Entonces, bueno, solamente un poquito de recomendación ahí y ahí tenemos que empezar a trabajar. Bien, entonces si no hay ninguna duda, ninguna otra consulta, bueno, voy a finalizar el video acá para que empecemos el siguiente y no haya ningún corte. Y bueno, seguimos un poco más. Organizamos en la primera parte lo de los grupos y lo de las empresas y luego ya vamos a ir entrando un poquito en avance.